Books en YouTube, donde habla de la magia de los libros y del poder de las palabras. Tiene una maestría en Ciencias de la Comunicación, disfruta promover la lectura en distintas escuelas, instituciones y ferias de libro a nivel nacional e internacional. El Príncipe del Sol, libro que en un momento presentará, es su primer libro, así es que casi que le estamos dando la patadita de la buena suerte. Y pues bueno, la va a estar acompañando como moderador Salvador. Adelante, Salvador. Él es de la revista Rolling Stone. Él va a estar acompañando y moderando. Y en la tarde también vamos a estar presentando el libro de Rolling Stone. Va a tener una participación que lo tenemos a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, también están cordialmente invitados a ese espacio, ¿eh? Pues muchísimas gracias, bienvenidos. Hola. ¿Cómo están? Ya por ahí escuchamos los gritos. Pues como bien decían, es un gusto tener hoy a Claudia Ramírez. Creo que en una feria de libro como lo que organiza la BOAP es interesante tener distintos enfoques, distintos puntos de vista y sobre todo que las nuevas generaciones tengan nuevos escritores. Así que pues creo que ustedes sin más preámbulos saben perfectamente lo que ha hecho Claudia y sería muy bueno que ahora Claudia aprovecháramos este tiempo para escuchar sus experiencias, el lineamiento editorial que tuvo para poder haber hecho este libro y pues venga Claudia, yo creo que sería importante que nos introdujeras un poquito el motivo que te hizo llevar a que iniciaras en este mundo fascinante que es escribir, ¿no? Bueno, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por venir. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Es la segunda vez que estoy en Puebla, pero la primera vez que vengo como autora a presentar a mi hijo, a mi único hijo. Y estoy muy emocionada porque cuando me dijeron el horario y el día, desde que el lunes a la 1 de la tarde fue de, yo dije, todos van a estar en la escuela, nadie va a venir, pero de verdad aprecio mucho, mucho, mucho que estén aquí y si se faltaron de una clase, pues muy mal, pero muy bien. De verdad, muchísimas gracias, lo aprecio bastante. Y pues como les digo, estoy muy contenta de poder venir a hablarles de mi libro, porque yo había venido creo que en el 2016 y les hablé de mi experiencia como booktuber, que sigo haciendo videos en Booktube y me gusta muchísimo, pero ahora nos vamos a enfocar en el libro. Y sobre cómo empecé, yo siempre he sido escritora, aunque no fuera publicada, yo desde chiquita escribo y siempre he escrito historias de fantasía. Yo tenía 10 años cuando creé mi primera historia completa y era un cómic. Yo escribí el cómic y luego lo dibujé. No digo que dibujara muy bien, pero pues lo dibujé. Y era de guerreras que tenían poderes. En ese cómic yo era la principal, obviamente. Y también tenía poderes de fuego. O sea, como desde chiquita ya traigo eso. Y después ya no hacía cómics y empecé a escribir mis historias en libretas a mano. O sea, eran libretas llenas, llenas, llenas de mis escritos. Entonces siempre me ha gustado escribir. Como a los 13 años escribí mi primer fanfiction, porque de verdad, o sea, siempre ha estado en mí esta espinita de escribir. Y yo decía, algún día voy a escribir mi primer libro, pero me conformaba escribiendo fanfiction de anime y de Harry Potter y todo eso. Yo era feliz. Y pues sí, o sea, incluso tengo muchas historias originales que empecé y nunca terminé, pero yo siempre quise publicar. Antes de hacer BookTube, yo ya estaba buscando cómo publicar. De hecho, yo investigué muchísimo cómo publicar de forma independiente, porque publicar con editorial puede ser un poquito más difícil. Y dije, a mí nada me va a detener. Yo quiero publicar, pues publico independiente. Yo investigué, yo hice todo. No tenía ningún libro terminado, pero yo ya estaba investigando cómo publicar, porque siempre me ha gustado escribir. Y yo, como soy una persona tímida, YouTube me ha ayudado mucho como a ya no ser tan tímida, pero realmente soy tímida, introvertida, al grado de que antes yo ni siquiera podía mirar a las personas a los ojos. Yo caminaba con la cabeza como agachadita. Cuando me tocaba hablar en público en la escuela, yo tenía pesadillas la noche anterior porque no, o sea, me ponía muy nerviosa. Entonces nunca pensé que yo fuera como a estar hablando en público con personas y a estar a gusto y a estar cómoda y a estar feliz, porque los siento muy cercanos a mí, pero jamás me imaginé que fuera a pasar eso y mucho menos que fuera a abrir un canal de YouTube, porque yo siempre he sido fan de YouTube. YouTube salió de que en el 2006,
pues desde ese año yo lo estoy viendo. A mí me gustaba mucho ver YouTube, admiro a muchos YouTubers, pero yo jamás pensé que yo podría hacer eso. Jamás, 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 por lo mismo de que soy tímida. Y luego descubrí BookTube y vi que había gente hablando de libros y dije, hay gente hablando de lo que me gusta y yo quería hacer BookTube, pero tenía mucho miedo, mucha timidez, mucha vergüenza, ¿qué van a decir? Pero mi pasión por los libros venció ese miedo y fue como empecé con los libros. Y empezar en ese canal me dio la oportunidad de publicar el libro, ¿saben? Yo siempre pensé que si yo llegaba a ser conocida, iba a ser por mi libro, no por un canal de YouTube, no por mi persona. Y fue al revés, pero una cosa dio a la otra y estoy muy agradecida con los libros y con YouTube y o sea, cómo se fue formando este camino para llegar a lo que yo realmente quería hacer, que es escribir. Y YouTube es otra pasión que yo descubrí hasta después de que me gradué de la universidad. Yo estudié diseño industrial. Me preguntan mucho, estudié diseño industrial porque siempre me ha gustado crear cosas. Pero yo no sabía que me gustaba comunicar, yo no sabía que me gustaba hablar con la gente y decir lo que sentía. Gracias a YouTube yo descubro que tengo esa pasión, por eso estudio una maestría en comunicación, pude hacer mi tesis sobre BookTube. Entonces, no sé, como que la vida me fue llevando de formas inesperadas a descubrir mi pasión, que sí es comunicar, es hacer videos de YouTube. Y eso de hacer videos me llevó a publicar, que ha sido como el sueño que tengo desde mi infancia. Entonces, todo se fue dando sin que yo lo planeara, pero de una forma muy orgánica, y ahora lo que hago es lo que siempre quise hacer y lo que me apasiona. Desde el inicio de la literatura… Un aplauso. Desde el inicio de la literatura, desde la creación de un libro, siempre ha habido oleadas y épocas editoriales muy importantes, desde los románticos, pasando por filósofos, creadores de historietas, en fin. ¿Cómo sientes ahora que esta nueva generación de escritores, en comparación a lo que te antecede, cuál será la parte distintiva que hoy marca para que tenga una diferencia y una trascendencia un escritor joven? Pues yo creo que los temas que se están tocando actualmente en la literatura, porque son temas que antes no se tocaban, porque antes no estaban visibilizados o simplemente no estaban bien vistos. Ahora mismo la literatura se está enfocando mucho en que haya diversidad, pero todo tipo de diversidad, porque todos los libros antes, la mayoría eran pues protagonistas todos blancos, heterosexuales, o sea, y eso ha ido cambiando. No digo que esté mal, pero la gente exige diversidad, ya no nos conformamos con lo mismo de siempre, y todos los escritores jóvenes que yo conozco nos estamos esforzando por traer diversidad a la literatura. Yo, por ejemplo, en lo que recomiendo, también busco mucho leer libros diversos y dije, pues si yo llevo a escribir algo, obviamente también quiero incluir diversidad. Y también podrían decir de que es que eso es forzado, pero no es forzado porque pues todos somos diferentes, cada persona es un mundo y creo que eso diferencia mucho a esta generación de escritores. ¿Sientes que son libros incluyentes? Sí, yo creo que sí, y no todos incluyen todo, pero hay un nuevo término que se llama Own Voices, que a mí me gusta mucho porque son estos escritores, autores, que de su experiencia escriben. O sea, por ejemplo, un escritor gay cuenta, o sea, no digo uno en específico, pero casi siempre se repite la historia de que ellos crecieron sin encontrar literatura con protagonistas gays, con protagonistas bisexuales, y se sentían como, pues, no representados, se sentían solos, incluso llegaban a sentir que pues que estaban mal, que lo que les gustaba no estaba bien, y no solo pasaba en los libros, sino en las películas, en todo lo que consumimos, apenas se está visibilizando eso. Antes no era visibilizado, apenas se está creando contenido de ese tipo, y yo me di cuenta con mis videos, cuando yo llegaba a recomendar libros LGBT, llegaban personas a decirme de que, wow, no pensé que hubieran libros así. Yo leí ese libro porque tú me lo recomendaste y por primera vez me pude ver reflejado en un personaje. Y, por ejemplo, a mí no me pasa eso porque yo pues soy mujer blanca, heterosexual. Yo me puedo ver representada en muchos personajes, pero hay gente que no. Y yo aprecio mucho esto de que ahora se está diversificando todo, estamos incluyendo más, porque siempre ha habido todo tipo de personas, pero antes se ignoraban y ahora las estamos incluyendo, estamos tratando de que haya representación. Y gracias a mi canal de YouTube yo aprendí que la representación es importante. Por lo mismo de que digo, llegan personas y me dicen, yo leí este libro, me encontré en estas páginas, yo pensé que jamás me iba a poder ver reflejado en un personaje y te lo agradezco mucho.
Ahora, hace un momento introducías parte de tus características. Probablemente estén sentados aquí jóvenes que se hayan identificado, y sobre todo chicas, con esa descripción. ¿Sientes que realmente el ser humano en potencia puede tener la capacidad de poder hacer un libro o se requiere cierta sensibilidad y algunas otras características? Yo creo que todos tenemos una historia digna de ser escuchada, todos tenemos una historia que contar, pero ya escribirla requiere de mucha disciplina. Yo siento que de verdad, sí, o sea, siempre he sido de que pues si quieres hacerlo, inténtalo, que nada te detenga, de verdad. Pero escribir un libro, yo se los digo, requiere de mucha disciplina, mucha paciencia, mucho amor y mucha pasión, porque si nada más quieres escribirlo porque sí, pues te aburres, lo dejas. A mí me pasaba con mis historias anteriores, como que, ay, yo quiero escribir, pero de repente me distraía, empezaba a hacer otras cosas, y cuando ya estoy escribiendo en serio digo, no, o sea, me tengo que poner un horario, tengo que enfocarme, tengo que escribir. Entonces yo creo que es más eso, que tienes que tener paciencia, disciplina, enfoque, pasión, pero todos podemos contar una historia, todos tenemos una historia digna de ser escuchada. Yo he conocido personas pues ya de todo el mundo y cuando me cuentan cosas, cuando me cuentan sus experiencias de vida digo como wow, o sea, de verdad todos tenemos una historia muy valiosa y casi siempre escribimos de nuestra experiencia, porque por ejemplo, en El Príncipe del Sol hay muchos personajes y yo no diría que alguno se parece a mí o que alguno vivió lo que yo viví, pero inconscientemente empecé a poner como un poquito de mí y de mis experiencias en cada personaje. Y aunque ninguno de ellos es totalmente yo, sí puedo verme un poquito en cada uno. Por ejemplo, cuando mis papás leyeron el libro, que lo leyeron hasta que yo lo terminé, me dijeron como, oye, noté que este personaje se parece mucho a ti, y yo, no, pero me decían, sí, por esto y por esto y por esto, y yo, o sea, como que yo inconscientemente puse mis experiencias, puse lo que he aprendido en mi vida, y, o sea, mis miedos, por ejemplo, sí, el protagonista tiene muchos miedos, siente que no va a ser suficiente, y yo también he llegado a sentir eso y lo plasmé en él, y pues es eso, siento que todos tenemos experiencias y si las aplicamos y las queremos contar, pues vale la pena que lo intentemos, porque todos tenemos una historia digna de ser escuchada. A lo largo de la historia hay escritores que realmente se blindan y no muestran parte de su personalidad o mentalidad o filosofía al momento de trasladarlo al hacer un libro. ¿Sientes que tú puedes tener un lineamiento diferente en los próximos años siendo tú una escritora muy joven? Pues les digo que yo cuando escribí El Príncipe del Sol yo pensé que yo así lo blindé, yo dije no, o sea, este es un libro de fantasía, yo que voy a haber vivido esto, nada que ver, o sea, yo pensé que yo estaba haciendo eso, como me preguntaban de, oye, ¿y basaste este mundo en algo y basaste este personaje en algo? Y yo, no, pues todo salió de mi cabeza, todo salió de mi mente, pero ya que lo escribí y ya que lo analicé, sí me di cuenta de que, pues escribí de cosas que quería contar, escribí de mi experiencia, escribí de mis miedos, escribí de mis pasiones y también de miedos, pasiones y defectos y virtudes que he visto en jóvenes, porque he conocido a muchos de ustedes a lo largo de estos años que he estado en YouTube y he aprendido mucho de ustedes y creo que todo lo he ido aplicando pues a lo que escribo y a lo que hago, pero no sé, como es mi primer libro, siento que estoy aprendiendo todavía. Siento que me falta un largo camino por recorrer, porque yo sí quisiera seguir escribiendo, como les dije, ese es mi sueño. Antes de hacer YouTube, yo ya quería escribir, yo ya escribía. Entonces quiero seguir escribiendo, quiero seguir aprendiendo, pero no sé cómo vaya a ir cambiando. Yo espero que, pues que sí pueda ser como más multifacética y pueda pues abarcar diferentes géneros, diferentes facetas de mí y pues ir aplicando cosas nuevas que aprenda o tal vez, como dices, blindarme toda y escribir una historia como totalmente ajena a mí, pero de la que me siento orgullosa, porque eso es muy importante. Escriban cosas que quieran leer. Hay una frase muy famosa que es, si no encuentras el libro que quieres leer, escríbelo. Puede sonar muy fácil y no lo es, pero a mí me ha ayudado mucho. O sea, yo escribo lo que quiero leer. En la parte sensible, ¿qué sientes desde el momento en que prácticamente tras bambalinas la gente te observa y de manera tan natural y tan alegre alguien te brinda una sonrisa? ¿Qué sientes realmente tú, muy independiente de escribir como persona? Es una sensación difícil de describir porque, pues ya les dije, yo era tímida, yo no podía hablarle a las personas, ni a la cámara, ni a nada. Si ven mis primeros videos, yo era como un robot que no parpadeaba, o sea, incluso decía, no parpadees nunca. No sé por qué, o sea, yo sola, porque tenía mucha vergüenza de que hiciera algo mal, o sea, de verdad, me daba mucha pena. Y ya con el tiempo me fui abriendo
Y como les digo, eso me ha ayudado, pero jamás, jamás, jamás me imaginé que fuera a como tener el cariño de tantas personas y que pudiera reunir a tantas personas para que se sentaran a charlar conmigo. Yo pensé que todo siempre iba a ser como muy virtual, entonces desde la primera vez, desde que fui a la primera feria del libro a la que me invitaron, yo tenía como un gran shock de que realmente había personas que estaban felices de verme, que me sonreían, y a mí esa felicidad me la contagian muy rápido, porque como les digo, soy introvertida y yo, por ejemplo, si salgo de fiesta, que realmente nunca lo hago, pero si llego a salir y así, y me habla una persona que no conozco, yo soy como, o sea, no me hables, no me hables. Pero con ustedes es diferente, ¿saben? Porque siento que ya tenemos una especie de relación. Llevo muchos años ya compartiendo no solo mis lecturas, sino parte de mi vida con ustedes, y de verdad trato de contestar todo lo que puedo, de leer todo lo que ustedes me mandan. Entonces, sí siento como que tenemos una relación. Porque, por ejemplo, si yo estuviera con un público al que no conociera y con el que no me sintiera tan relajada y familiarizada, estaría muy, muy, muy nerviosa. Y con ustedes es diferente, porque aunque a muchos no los conozco fuera de la pantalla, a algunos ya los conocía, pero a muchos que no los conozco fuera de la pantalla, ya los siento como personas cercanas a mí, ya siento que podemos entablar una conversación. De hecho, ahorita en la firma de libros, o sea, a mí me encanta platicar, a mí me encanta conversar, pero es porque son ustedes. Si fuera alguien externo es como, no me hables. Con ustedes es un vínculo muy especial que se ha creado y siento todo su cariño. Yo también les tengo mucho cariño, de verdad, nunca duden de que los quiero muchísimo, significan mucho para mí. Y a mí me encanta convivir con ustedes. Por ejemplo, para mí las Insta Stories me cambiaron la vida porque siento que pues puedo convivir con ustedes de forma diaria, y cuando no platico con ustedes me siento como extraña. O sea, la tecnología ha ayudado mucho a mi timidez y a todo esto, eso se lo agradezco bastante. Y pues sí, siento todo su cariño, siento todo, y de verdad siempre los estoy leyendo, siempre están conmigo, y es un privilegio que pueda estar frente a ustedes hoy. Ahora hay siempre una retroalimentación entre el lector, la gente que te sigue. Estamos pasando una época en el país con temas donde los jóvenes se han vuelto mucho más incluyentes, lo que decíamos. Pero hay temas de pronto que creo que personalidades como la tuya y otros jóvenes más tienen una afiliación ideológica hacia ellos de una manera más directa y más fresca. Es momento a veces de que ya aún con la juventud que tú tengas, poder aconsejar o poder guiar a los jóvenes o sugerirles que realmente eternicen un poquito la ideología de ver un México mejor. Es que es un tema difícil porque siento que, o sea, por ejemplo, yo cuando me pongo a hablar de temas así, de los que tengo una opinión muy fuerte, porque yo tengo opiniones muy fuertes de las cosas que yo apoyo ideológicamente, pero en internet es difícil porque a veces cuando, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero cuando salió en México hace poco todo este tema del aborto legal, yo expresé mi posición y muchos me apoyaron, pero mucha gente se pone muy, muy, muy loca y me empezaron a atacar, me empezaron a mandar amenazas y yo me quedé como, está difícil, en internet está difícil como expresarte, más si eres como una figura pública, la gente te ataca, la gente viene, no saben todas las cosas que me mandaron por expresar mi posición, pero también a veces siento que es necesario. Trato de no hacerlo muy seguido por lo mismo de que ya me han llegado amenazas, de verdad me han llegado amenazas, pero sí yo tengo opiniones muy fuertes sobre las cosas en las que creo y en mis videos se puede reflejar. Trato de no, o sea, nunca lo digo como claramente de esto, esto y esto, pero con mis opiniones pueden ver realmente cómo me siento respecto a muchos temas. Ahora, con relación a los libros, sueles en las asistencias que tienes en las ferias y en los foros, sugerirle a los jóvenes algunos libros, algunas temáticas, algunos específicos temas? O sea, como en este tipo de paneles. Sí, porque finalmente a veces estar en el mundo de la editorial, claro, hoy tenemos unas ventajas de que nos pueda llegar la información, pero para el mundo editorial es un poco más complicado de pronto poder darle difusión a nuevos trabajos. Pues yo creo que para eso uso más mi canal de YouTube, porque es un canal en el que hablo de libros, reseño libros y todo el tiempo estoy recomendando lo que leo. También sí hago videos especiales de, bueno, este video voy a recomendar 10 libros de este género en específico o de este tema en específico. Entonces, para recomendar libros, para hacer
pues que la gente conozca un libro que quiero que conozcan, lo platico en mi canal, más que nada. Sí, para las editoriales es un poco difícil y por eso las editoriales mismas se acercan a los booktubers, para que les ayudemos un poquito con la difusión de los títulos nuevos. ¿Actualmente sientes que estamos en México o en América Latina en alguna crisis en ese sentido, por lo mismo de que estamos digitalizando ahora la lectura? ¿O todavía eres de la romántica de tener en la repisa nocturnamente el libro y verlo? O sea, sí, mi librero es grande y yo quiero que sea más grande. Yo sueño con tener como la biblioteca de La Bestia, de La Bella y la Bestia. Es como mi gran sueño. A mí me encantaría, porque me encanta el libro como objeto, me encanta leer el libro en físico, me encanta subrayarlo, me encanta… O sea, yo ya los maltrato, no soy de esas que el libro tiene que estar perfecto. Yo ya los hago como mi libro. Es mío, está en mi biblioteca, lo rayo, lo doblo y ahí está. Entonces, sí, todavía me gusta más el libro en papel, pero BookTube, YouTube me ha hecho abrirme. Ahora mismo también leo muchísimo en digital. Yo antes decía como, jamás voy a leer en digital. Yo me rehusaba, pero con los años me ha ido gustando, me parece muy conveniente. Ahora más que viajo mucho, yo tengo mi iPad y ahí tengo esta aplicación de ebooks y ahí tengo mi biblioteca virtual en donde no tengo que cargar con todos los libros que quiero leer. Ahí puedo pues meter todos los libros que quiera, los compro y los leo cuando yo quiera, en el momento en el que quiera, donde sea. Entonces, ya soy también como apoyadora de los libros electrónicos y también conocí los audiolibros, que yo también antes decía como escuchar un libro, claro, será leer, pero sí, porque estás conociendo la historia, estás leyendo un libro, aunque lo estés escuchando. Y por ejemplo, yo sigo a una youtuber que es ciega y ella lee por medio de audiolibros y ella siente que está leyendo y claro que está leyendo. No puede hacerlo con sus ojos, pero con los oídos conoce historias. Entonces, me he abierto a las tecnologías gracias a mi canal y ya leo en físico, leo en digital, escucho audiolibros y es curioso porque antes yo solo podía leer un libro a la vez, pero ahora que uso diferentes formatos siempre estoy leyendo como 3 libros a la vez porque uno es en físico, uno es en digital y uno es en audiolibro. Entonces, eso me ha ayudado mucho. No sé si realmente está en crisis. Yo creo que el libro electrónico nunca va a poder como derrotar al libro en papel. No creo que lo logre, pero a mí me gusta mucho. ¿Tienes tus clásicos, tus libros clásicos en la biblioteca? Pues tengo, sí tengo, y más que nada hace poquito compré una colección muy, muy, muy bonita, porque también soy como coleccionista de libros, ¿no? Si veo un libro bonito lo voy a querer. Y compré una colección de clásicos muy bonita, y hay muchos clásicos que tengo que quiero leer, pero mis clásicos favoritos, yo diría que el que me cambió la vida, el que me hizo como querer leer más fue Las Mil y Una Noches. Yo en la preparatoria tuve un maestro muy bueno de literatura y él nos leía Las Mil y Una Noches entre clases y lo leía con tanta pasión que a mí me contagió. Yo compré el libro, yo las leí y me gustó muchísimo. Entonces ese clásico es el clásico que le tengo más cariño. También uno más moderno es Rebelión en la Granja, de Orwell. Ese me gustó mucho y no me lo esperaba porque es cortititito y lo leí para un maratón de lectura porque dije, está cortito. Pero cuando terminé de leer fue como, oh por Dios, o sea, ya no podía leer nada más porque seguía pensando en ese libro. Entonces, sí tengo algunos clásicos que me gustan y sí me gustaría leer más, pero no soy mucho como voy a leer esto, yo soy más de humor, voy decidiendo lo que voy leyendo en la marcha. ¿Cómo conectar a los dos mundos? No tiene mucho que la BBC de Londres sacó un artículo del abismo que hay entre el mundo literario de los que ganan los premios Nobel de literatura y los nuevos escritores que utilizan los nuevos medios. ¿Cómo crees que nos podemos acercar para que los viejos escritores estemos mucho más puenteados y conectados con las nuevas generaciones? ¿Cómo interactuarnos más cuando a veces los que ya tenemos algunos años estamos de pronto muy negados a las nuevas tecnologías? Es que está difícil, por lo mismo de que llevo ya varios años en esto de los libros. O sea, incluso a mi canal, antes de que yo escribiera un libro, me llegaban personas como, estos no son libros de verdad. Y yo, pues, entonces, ¿qué son? Pero sí me decían como, no, estos no son libros, deberías leer más clásicos y no sé qué. Y siento que esas personas alejan a los jóvenes de la lectura, ¿saben? Porque se pintan como personas muy intelectuales, y no digo que no lo sean, pero hacen ver al libro como algo que solo es para intelectuales. Por eso
o sea, yo digo que somos muchas personas que leemos, pero si se fijan en YouTube, BookTube sigue siendo una comunidad con poquito público. Entonces, por eso siento que hay tan poquitos lectores, porque estas personas que ya llevan tanto tiempo en el mundo de la literatura hacen ver al libro como algo solo para intelectuales, y ese es un grave error, porque los libros son para todos. En los libros podemos encontrarnos, en los libros podemos pues aprender, viajar, conocer, y creo que por eso las personas que llevan más tiempo en esto deberían abrirse a los nuevos, pues a los nuevos escritores, a las nuevas creaciones, porque incluso, por ejemplo, Jane Austen antes también era una escritora de romance, pero sus libros ya son clásicos. Antes solo se le veía como, ay, es un libro de amor, pero ya se convirtieron en clásicos. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo. Algún día nosotros los jóvenes vamos a ser los viejos de la literatura también. Y a mí me gustaría que cuando nosotros lleguemos a estar ya más viejos también estemos abiertos a las nuevas propuestas que están brindando los jóvenes, porque los jóvenes son el futuro. Los jóvenes son el futuro y las personas tienen que aprender a ser más abiertas. Especialmente les digo porque me he topado con muchas personas en el mundo de la literatura que están muy cerrados como, no, literatura juvenil no, literatura que no sea un clásico no sirve, tienes que leer solamente clásicos. Y no creo que eso esté bien, porque en vez de acercar a más personas a los libros, que es lo que queremos, los estamos ahuyentando. ¿Sientes que básicamente un escritor tiene que tener demasiada imaginativa para poder finalmente bajar y rematar un libro, o necesariamente se tiene que tener ciertas experiencias específicas, desahogos, para poder realizar un libro actualmente, me refiero? Pues no creo. Pues por ejemplo, Alberto Villarreal, él escribe por sus desamores y así. Entonces si hay personas, o sea, yo conozco muchas personas que sí escriben por sus desahogos, por sus experiencias, pero no, yo nunca dije voy a escribir este libro porque a mí me pasó esto y quiero escribirlo, sino que es como un conjunto de todo lo que he leído, todo lo que he vivido, todo lo que siempre he querido hacer, y lo plasmé en estas páginas. Pero no creo que tengamos que tener como algo en específico para escribir. Creo que lo más importante es dedicación y sobre todo pasión. Te tienen que gustar mucho los libros, te tienen que gustar mucho las palabras. Por ejemplo, Stephen King siempre ha dicho que para ser escritor necesitas leer mucho. Más que como estudiar y aprender, tienes que ser un gran lector para ser un gran escritor. Entonces yo creo que si tienes amor por los libros y de verdad quieres escribir, sí puedes hacerlo, pero no es nada más como, sí, voy a escribir. Tienes que sentarte, tienes que pensar, tienes que planear, tienes que escribir. Porque un error que yo cometía mucho es que me la pasaba más tiempo como imaginando lo que iba a escribir que escribiéndolo. ¿Como que te cayera la inspiración de pronto? Ay, sí, ¿O también ese es un grave error. También cuando yo recién empecé a escribir El Príncipe del Sol, solamente escribía cuando me sentía inspirada, que era como una vez al mes. Entonces, pues no avanzaba por lo mismo de que no, voy a esperar a que me llegue la inspiración porque es cuando mejor escribo. Y con la experiencia fui aprendiendo que si solo escribía cuando estaba inspirada, nunca iba a terminar. Entonces tuve que ponerme una disciplina, tuve que ponerme un horario, y así es como pude terminar el libro, con disciplina. Y porque estaba muy enamorada de la historia y de los personajes. Para mí estos personajes son como, de verdad, son mis hijitos. A todos los quiero muchísimo y se han hecho parte de mí, siento que son reales, incluso ahora que ya terminé de escribir el segundo libro, pero cuando lo estaba escribiendo, yo tenía unas cosas planeadas y ellos hacían otra cosa. Siento que ellos ya están tan reales dentro de mí que ya tienen mente propia y ellos van llevando la historia. Eso es algo curioso, pero siento que yo solo soy como, obviamente mi personaje va a hacer esto y yo solo escribo lo que va a hacer porque para mí ya son muy reales. ¿Hay una parte del Príncipe del Sol que no te haya dejado tan satisfecha? Pues no, después de publicarlo no lo he releído porque, no saben, ese libro yo antes de su publicación, entre correcciones y borradores, lo releí unas 15 veces. O sea que para cuando me pasaron ya la última de que ya para mandarlo a impresión, yo ya no quería leerlo, era de no, ya. Porque siempre que lo leía encontraba como una cosita que podría cambiar, un errorcito que podría arreglar. Y es un proceso de nunca acabar. Un libro siento que nunca va a ser totalmente perfecto, más si somos perfeccionistas, siento que siempre vamos a ver áreas de oportunidad para mejorar, pero a veces hay que ceder un poquito. Por eso, les digo, si yo me hubiera esperado como a perfeccionar más y más y más y más El Príncipe del Sol, todavía no habría visto la luz, porque yo soy muy así, cualquier cosa que veo es de, no, pude haberlo hecho mejor.
Y claro que siento que pude haberlo hecho mejor, pero es mi primer libro y estoy muy orgullosa de él. Estoy muy feliz con la historia que conté y estoy muy contenta. Siento que no cambiaría nada. Tal vez si lo leo en 10 años diría como, pero ahorita, ahorita no le cambiaría nada. Creo que es un libro que yo quisiera leer, creo que es un libro que tiene lo que a mí me gusta y más que nada lo que yo quería compartir, vaya, es lo que yo quería compartir. Y bueno, antes de que tengamos quizá alguna pregunta de los jóvenes, te preguntaría, ¿qué hay para ti a futuro? Decías que estás concluyendo el segundo libro, pero prácticamente tienes una visión como escritora hacia dónde vas en los próximos 10 años, por decir. Pues más que nada yo solo quiero seguir escribiendo porque como decía, yo escribo desde los 13 años. Esto ya es parte de mí, entonces no me imagino una vida en la que no esté escribiendo porque siempre he estado escribiendo y siento bien bonito de que se me haya dado la oportunidad de publicar y de que pueda formar como una carrera de esto. Entonces quiero aprovecharla, quiero seguir escribiendo. Tengo muchas ideas que necesito aterrizar. Primero quiero terminar de contarles esta historia que van a ser 3 libros, pero después de eso quiero seguir escribiendo. Me gusta la fantasía, es mi género favorito, entonces supongo que habrá más libros de fantasía que de otra cosa, pero también quiero explorar otros géneros, quiero seguir explorando hasta dónde puedo llegar, mis límites, y pues sí, quisiera poder seguir escribiendo toda mi vida si se puede. Correcto. Pues no sé si alguien de ustedes quisiera tener una pregunta para Claudia. Hola. Bueno. Bueno, quisiera agradecer de que estés aquí. La verdad, muchos no nos esperábamos que vinieras, porque ya habíamos visto el programa de la Feria del Libro y no te habíamos visto, entonces… Sí, para mí también fue un poquito inesperado, pero fue sí. Se logró. Sí. Y bueno, yo quería saber qué nos podríamos esperar de esta secuela, bueno, que va a ser trilogía, después de el impacto que nos causó El Príncipe del Sol, ¿qué es lo que esperas transmitir con este nuevo libro? Uy, es que no les quiero spoilear nada, pero no. No mates a nadie, por favor. No, porque El Príncipe del Sol sí termina como en un punto muy crucial y un poco impactante, pero en la segunda parte ya pasó un año después de los acontecimientos sucedidos en El Príncipe del Sol. Los personajes han crecido, han madurado y ya no son los mismos como niños muy felices e inocentes que eran en El Príncipe del Sol. Pobrecitos, es que yo los quiero mucho y ellos eran como muy felices, como que su vida era pues tranquila, ¿saben? Entonces, pues yo no fui, llegó el mal a hacer muchas cosas, pero yo no. Y pues ya crecieron, ya maduraron, ya cambiaron y es un libro un poquito, pues sí, más maduro, un poquito más oscuro. Pero es que no les quiero decir nada porque ni siquiera he revelado como la trama del segundo libro y creo que nadie se la espera. Hasta ahorita nadie, o sea, tienen sus teorías y algunos se han acercado, pero siento que nadie ha como adivinado de qué se va a tratar y no quiero spoilerles nada, pero sí pueden esperar ver personajes un poco más tristes y más enojados con la vida. Muchas gracias. No, gracias a ti. Hola. Hola. Nos estás diciendo que te encanta la literatura de fantasía, pero quieres incursionar en otros géneros. ¿Cómo en cuáles serían? Pues, yo creo que romance no. O sea, siempre, o sea, eso sí lo tengo muy claro. Es que siempre me ha gustado como leer romance, pero que no sea como el enfoque principal. Bueno, sí tuve mi época como de New Adult en el que solo leía eso, pero ya pasó. Entonces, sepan que siempre me gustaría como incluir una trama romántica, aunque no sea la principal en mis historias, pero después de esta fantasía quisiera escribir algo que fuera pues contemporáneo, que sea realismo contemporáneo, y me encantaría también hacer retellings. Hay muchas historias que me gustan y tengo muchas ideas de, pero si esto cambiara y si esto fuera diferente, esto podría pasar y sería totalmente nuevo.
Entonces me gustaría hacer retellings, me gustaría irme a lo contemporáneo, a lo realista, pero en el fondo de mi corazón siempre voy a querer hacer fantasía. Gracias. Ay, hola, Clau. ¡Hola! Ay, la verdad es que me emocioné muchísimo. O sea, real de que fan, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, o sea, tengo la pregunta de que, ¿qué le recomendarías a aquellas personas que quieren como iniciar a escribir algo, pero les da miedo? O sea, como, sí, la disciplina y todo eso, pero, o sea, decide que… Cosas no tan importantes. No, o sea, pero de que para quitarles como el miedo, así como de, pues, no sé, no me va a dar tiempo, no voy a saber qué poner después, no… O sea, de ese tipo de cosas. Pues yo con mis miedos he ido como conociéndolos y trabajándolos a lo largo de mi vida, porque yo soy una persona que siempre ha tenido muchos miedos y muchas veces dejaba de hacer cosas por miedo y me perdía de experiencias que quería vivir por miedo. Y la vida me ha enseñado a que no debemos dejar que el miedo nos impida hacer cosas, porque por lo general no son las personas las que nos detienen, somos nosotros mismos y nuestros miedos y nuestras excusas, porque el miedo no necesariamente es una excusa, pero nosotros mismos nos vamos poniendo trabas. Y yo, o sea, iniciando por lo de YouTube, yo tenía mucho miedo, tenía mucha vergüenza, pero tenía tanto amor y tanta pasión por los libros y tantas ganas de contarles lo que los libros me hacían sentir, que mi pasión venció a mi miedo. Y fue cuando me di cuenta de que si realmente quería hacer algo, si realmente me apasionaba algo, esa pasión y esas ganas podían vencer todos esos miedos. Y con el libro fue igual. Yo tenía mucho miedo porque cuando escribí El Príncipe del Sol yo ya tenía el canal. La idea se me ocurrió mucho antes del canal, pero yo lo empecé a escribir ya con el canal y como mi canal, el público del canal son lectores, son ustedes, todos amamos los libros, yo sabía que si yo escribía el libro y lo publicaba, lo iban a leer. O sea, porque siempre he escrito fanfiction y si nadie la lee, pues ni modo. Los cómics solo los leía mi hermana. Entonces, como que no tenía ese miedo. Y cuando yo escribí El Príncipe del Sol, mi miedo más grande era de que, o sea, sí lo van a leer. Sí hay personas que lo van a querer leer y si no les gusta, y si lo odian, y si me critican, y si dicen que es lo peor. Y esos miedos me detuvieron por mucho tiempo. Pero por lo mismo de que he aprendido que si algo me apasiona y si hay algo que quiero hacer, que tengo muchas ganas de hacerlo, tengo que vencer mis miedos. Entonces, siempre váyanse como con esto, o sea, que tus pasiones venzan tus miedos, eso es todo. De verdad, sí se puede, es difícil, pero no te detengas de hacer algo que quieres hacer, algo que te gusta por miedo. Eso es como el peor obstáculo y lo que nos va a hacer arrepentirnos después si no lo hacemos. Por miedo no hiciste algo que realmente querías hacer, por miedo no fuiste por tus sueños, por miedo no perseguiste tus pasiones, creo que es lo peor que nos puede pasar. Entonces, siempre que sus pasiones venzan sus miedos. Gracias. Hola, Clau. Hola. Primero, te amo. Segundo, te odio. Y mi pregunta es, ¿qué sentiste al escribir ese final tan desgarrador y cruel? ¿Y qué haces con todos nuestros corazones? ¿Los entierras en tu jardín sombrío? No. ¿O qué es lo que haces? Porque de verdad que a mí me hiciste pedacitos. Perdón, pero no, mucha gente no me cree, pero es verdad. Yo también estaba llorando cuando escribí el final. Yo estaba lo estaba escribiendo y estaba ¿pero por qué? Yo sola. Es que siempre supe que iba a acabar así. O sea, cuando yo creé la historia, yo ya sabía que ese libro iba a terminar así, pero siento que cuando lo planeé todavía no estaba encariñada con mis hijos, pero como escribí todo el viaje que tuvieron y dije, ¿para que terminen así? O sea, yo también estaba, ¿pero por qué? ¿Por qué tanta crueldad escribiendo? Entonces, créanme que yo también sufrí, créanme que yo también lloré, pero era necesario para contar lo que sigue. Y me da risa porque mucha gente me ha dicho como, te convertiste en lo que juraste destruir, pero no crean que siempre va a ser como soy una autora asesina, porque no, eso era porque tenía que pasar, porque así lo planeé y porque eso va a desatar muchas cosas, pero sí sufrí, no lo disfruté, ahora sí me da risa como ver sus reacciones,
pero las comprendo, o sea, porque las comprendo y porque me siento identificada, porque yo también lloré, yo también sufrí. Gracias. Hola, Clau. Hola. Primero, me salté mis clases para venir a verte. No sé qué decir de eso. Y bueno, ya en cuanto a la pregunta, solo, ¿qué le dirías a la Clau de hace muchos años para que se animara a continuar y no abandonar su sueño? Uy, es que la Clau de hace muchos años, o sea, obviamente es parte importante de mí y he aprendido mucho de ella. Me da risa hablar en tercera persona, pero es que también la siento muy lejana a mí. Siento que a esa Clau, a mí, incluso pues, cuando estaba en mi adolescencia, cuando tenía 16, 15 años, 13 años, yo pues no tenía confianza en mí misma, tenía muchos problemas de autoestima, yo creía que no iba a poder lograr muchas cosas y yo escribía y jamás, o sea, sí decía, pues sí, publicar, pero no lo veía como algo posible, solo escribía porque me gustaba. Entonces siento que a esa Clau sí le hacía falta que alguien le dijera como, oye, sí lo vas a lograr, si te esfuerzas, si vences tus miedos, si persigues tus sueños y tus pasiones, sí lo vas a lograr. Porque, pues sí, yo cuando era adolescente me sentía muy, muy, muy sola y muy perdida y yo me refugiaba en los libros, yo pensaba que leer era un pasatiempo solitario. Gracias al canal entendí que no tiene que ser un pasatiempo solitario, o sea, vean, todos estamos compartiendo y no sé, creo que conforme fui creciendo fui como dejando todo eso atrás, pero no fue hasta que empecé mi canal, hasta que empecé a conocerlos a todos ustedes, a convivir con todos ustedes, que como que el chip cambió y entendí muchas cosas que antes no veía. Entonces yo creo que a esa Clau sí le hace falta que alguien, o sea, le hizo falta que alguien viniera a decirle que sí lo iba a lograr y que no se rindiera y que las cosas iban a mejorar. Porque siento que cuando pasamos por la adolescencia, creo que es una etapa muy difícil y la vemos muy oscura y pues a veces necesitamos que alguien como nos dé una mano o nos ofrezca una sonrisa y nos diga que todo va a estar bien. Y pues sí, yo creo que más que nada la abrazaría. También a veces me dan ganas como de golpearla. Es que de verdad, o sea, es que de verdad a veces yo decía, pero ¿por qué hice eso? Pero en general creo que sí le daría un abrazo y le diría como, o sea, sí lo vas a lograr, nada más no te rindas. Gracias, Clau. Te amo. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo fue el proceso de escribir este segundo libro? Me refiero a si hubo algún tipo de bloqueo o sentiste que tus personajes se podían ir por otro camino al momento de escribirlo. Ay, sí. Es que fue muy difícil, de verdad. Cuando puse el punto final en ese epílogo, yo sentí como un peso que no sabía que estaba cargando, se fue y no me, o sea, me sentí muy ligera, fue de... porque batallé mucho. Sí fue difícil. Como que un segundo libro, una segunda parte de cualquier cosa es difícil porque es el libro como de en medio, es el que va a conectar el principio con el final y no se tiene que sentir como solo una historia de transición, tiene que ser un libro entero por sí solo, un libro bueno por sí solo. Entonces, me acuerdo que planeé mucho antes de empezar a escribir y también los personajes, por lo mismo de que vivieron algo muy impactante al final del Príncipe del Sol, yo decía, pues, ¿cómo van a reaccionar? Entonces yo planeé un poco de, ok, esta persona va a cambiar de este modo, esta persona va a empezar a hacer esto, pero conforme los fui escribiendo, como les digo, siento que ya son muy reales. Ellos me fueron diciendo realmente cómo les pegó la situación, cómo los cambió la situación. Entonces con los personajes siento que no tuve tanto problema porque ellos solitos me dijeron cómo iban a reaccionar, pero la historia fue lo que se me hizo más difícil, como yo sabía cómo iba a terminar El Príncipe del Sol y yo sé cómo va a terminar la trilogía y quería llegar a ese final en este segundo libro. Cuando lo empecé a escribir dije, a lo mejor pueden ser 2 libros, pero no, este quedó más largo un poquito. El Príncipe del Sol tuvo 104,000 palabras y este tiene 120,000. Entonces no está tan más largo, pero está un poco más largo. Pero imagínense si yo quería llegar al final del tercer libro, va a ser como el doble. Y creo que sí batallé más en eso, como en ver cómo iba a conectar todo, pero que también fuera un libro por sí solo y que fuera una muy buena historia. Fue con lo que más batallé. Gracias. Hola. Hola. Muchas gracias por venir, antes Gracias que nada. por recibirme.
es mi momento de fangirl, tú siendo tan buena autora y Raiza siendo tan buena autora y Team Claisa, ¿no han pensado hacer juntas algún libro de fantasía? Sí, Raiza y yo hablamos mucho de escribir juntas. De hecho, ese retelling que les decía lo hemos como planeado las dos juntas, pero ahorita las dos tenemos nuestros proyectos. De hecho, Raiza tiene como unos 2 o 3 libros en los que está trabajando y sé que quiere sacar antes. Y yo obviamente quiero terminar mi trilogía antes, pero cuando concluyamos nuestros proyectos personales, obviamente nos encantaría trabajar juntas, porque pues sí, somos Claisa y somos un equipo. Y sí, yo creo que sería un sueño escribir con Raiza. Además sería una dinámica interesante porque somos muy diferentes y nos complementamos muy bien. Entonces creo que podría salir algo muy original. Creo que me gustaría mucho escribir un libro con Raiza. Lo esperaremos con ansias y yo también. Muchas felicidades y suerte con toda la trilogía, que lo esperamos bien. Gracias. Hola, Clau. Aquí, hasta el fondo, acá. Sí. Hola. Yo soy muy fan tuyo desde tus comienzos en BookTube. Esos son comienzos oscuros. Oh, pero hasta aquí estamos, mira. Gracias. Sabemos lo que te gusta, qué autores te gustan y cuáles otros no. Y yo quería saber en qué autores te inspiraste, porque yo noté algo de Cassandra Clare hasta el final, de crueldad, pero quisiera saber desde tus propias palabras qué autores pues te inspiraron para crear este libro. Pues no creo que haya un autor en específico, pero por lo mismo de que pues me conocen, he leído muchísimo. Siento que esta historia es como la culminación de pues todos los libros que me han gustado, todas las historias que me han conmovido y la historia, o sea, todo esto hizo que yo supiera exactamente qué historia quería contar. Pero obviamente Brandon Sanderson fue una gran inspiración para mí. Algún día Brandon Sanderson fue una gran inspiración para mí. Sí, Cassandra Clare, pero es que les digo, siento que es más como todos los autores que han aportado algo a mi vida, todos los autores que me han cambiado, todos los autores que me han hecho llorar y reír y enamorarme, todos ellos han influido mucho en mí. Pero para escribir El Príncipe del Sol no diría que me basé en un autor, sino que por lo mismo de que he leído mucho, sé lo que me gusta leer, sé lo que no me gusta leer, sé qué personajes me caen bien, sé qué personajes me caen mal. Entonces, todo ese conocimiento lector lo apliqué en la historia que yo quería contar. Ok, gracias. Te amo. Hola. Hola. Yo soy una persona que consume mucho BookTube, pero sí llega a un punto en el que no tiene como ¿cómo decirlo? La visualización o la popularidad que otro tipo de canales o así. Entonces llega un momento en que, por ejemplo, vemos 5 canales de BookTube y como ya nos vimos todo, ya no hay que ver, por lo mismo de la popularidad. ¿Qué podría pasar o qué podrían hacer las personas para tener esa como más aceptación o más vistas, más así? Pues, o sea, yo sí la veo difícil porque, por ejemplo, mi canal es casi 100% de libros y sí, o sea, sí ha crecido mucho y dentro de BookTube es de los canales que tienen más seguidores y, ay no, o sea, yo soy la más feliz por eso, pero sé que dentro de YouTube es un canal chiquitito, sé que es un canal chiquitito y hay mucha competencia y cuando una persona entra a YouTube igual y no entra a buscar videos de libros. Yo les digo, yo era súper consumidora de YouTube desde el 2006 y yo me enteré de que existía BookTube como hasta el 2013. Entonces, jamás me imaginé ni siquiera que hubiera contenido de libros en YouTube. Y creo que mucha gente tampoco se lo imagina porque mucha gente llega a mi canal de que, wow, qué extraño encontrar libros en YouTube. Y yo, pues no es extraño, hay muchísimos canales de BookTube. Pero no sé, como que la gente no lo relaciona como libros, YouTube, nada que ver. Porque siento que YouTube es una plataforma como más como de, pues, entretenimiento. Igual los videos de BookTube para mí son entretenimiento. Yo consumo mucho BookTube, pero mucha gente lo ve más como para buscar otras cosas. Sí. Y es difícil, siento que ha sido difícil como hacer que la comunidad vaya creciendo, pero por ejemplo podemos ver el ejemplo de Raiza, que ella hace videos de libros y supo como mezclar todo su contenido muy bien y ahorita ya superó el 1 millón de suscriptores y sigue haciendo videos de libros y siento que gracias a ella
mucha gente sigue llegando a BookTube. Entonces, no diría que todos tendríamos que como diversificarnos así como Ray lo hizo, pero eso ha ayudado mucho y creo que pues solo es de que sigamos. Siento que la gente lo va descubriendo poco a poquito y vamos lento, pero sí vamos creciendo. No sé qué se puede hacer. Creo que podríamos, por ejemplo, aplicar trends, aplicar cosas virales, tratar de convertirlo a libros. Eso también siento que funciona mucho. O, por ejemplo, aprovechar el boom de alguna película que es adaptación literaria también funciona mucho. No lo digo por las visualizaciones, sino porque mucha gente llega buscando esa película y va conociendo BookTube. Creo que podríamos también aprovechar las cosas que están virales en el mundo y en YouTube para que más gente encuentre BookTube y se quede. Gracias. Última pregunta. ¿Alguien de este lado? Bueno, muchas gracias por todas las palabras que plasmaste en el libro. Ahorita estoy en mi modo más fangirl, de verdad, muchas gracias. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo que cambió con la llegada del Príncipe del Sol? ¿Qué cosas nuevas ha traído a tu vida? Uy, pues son muchísimas cosas. O sea, la experiencia en ferias del libro, porque yo ya había asistido a muchas ferias del libro como booktuber y me encanta hacerlo, me encanta promover la lectura, pero como autora, como escritora es muy diferente. Y ver mi libro, o sea, principalmente eso, ver mi libro en las librerías, ver mi libro en los stands de la feria o ver como pósters de mi libro, me conmueve a un punto como que ni siquiera puedo describir, porque como les digo, es el sueño de mi vida y verlo realizado y saber que yo lo hice y que yo lo logré, es un gran como logro en mi vida. Y siento que no podría como comenzar a escribir todo lo que ha cambiado, pero sí han cambiado muchas cosas. Mi vida dio un gran giro ahora. Siempre estoy escribiendo. Antes siento que escribía, como les decía, solo cuando estaba inspirada y ahora siempre estoy escribiendo, siempre estoy pensando en mis personajes. Cuando viajo me encanta que las personas hayan leído mi libro y que podamos platicar del libro. Si ven también en mi Instagram, si se van a la parte en la que me etiquetan, ya es más de personajes míos que de mí y eso a mí me encanta. Siento que compartir mi historia y a mis personajes con ustedes es de lo más bonito que me ha pasado y que los quieran tanto y que los acepten tanto y que podamos todos sentirlos como nuestros hijitos es muy bonito. Entonces, creo que mi vida ha cambiado como para bien. Pues muchísimas gracias, Claudia. De verdad fue una plática muy enriquecedora y sobre todo donde ven nada más qué cantidad de chicos tienes acá, chicos y grandes. Sí, también. Gracias por saltarse en la clase. Nos interesó muchísimo, de verdad, y agradecemos tu presencia. Agradecemos sobre todo a todos ustedes que hayan participado y de verdad de una manera tan activa en esta plática que tuvimos con Claudia. Y pues bueno, a nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, te queremos entregar un reconocimiento por tu participación y además también un presente que esperamos sea de tu agrado. Y pues bueno, el reconocimiento de todos los chicos y grandes que estamos aquí reunidos y que tuvimos el privilegio de tu plática. También agradezco a Salvador que nos apoyaste en esta conferencia y moderar. Y pues muchas gracias. Va a haber firma de libros, entonces la fila ya empezó de este lado. Si gustan pasar ya del otro.